ahora que estamos iniciando este año 2018, le oraba a Dios y le decía: Señor, pues tenemos muchas necesidades. Creo yo que habemos muchos que estamos en la iglesia, unos nuevos, unos que ya tenemos tiempo de caminar con Cristo, pero de alguna manera a todos nos falta que nos afines más, que nos ayudes más, que nos hagas, que nos confirmes de que de alguna manera que estamos caminando bien, y de alguna manera que nos fortalezcas, porque a veces veo caritas desanimadas, caritas desalentadas, y necesitamos como que de alguna manera nos establezcas más en tu palabra, nos des esa seguridad interior que a veces se pierde cuando pasamos por diferentes pruebas, dificultades, luchas, tribulaciones, como que se desvanece como si fuera un vapor o humo fácilmente nuestra confianza en ti, Señor, porque luego empezamos a alterarnos, a angustiarnos, y como que no se manifiesta esa convicción, ¿verdad? Esa convicción de quiénes somos, ¿verdad? Que como iglesia de Cristo, pues somos hijos de Dios, somos hijos adoptados por la sangre de Jesucristo, pero Pablo siempre nos exhorta, dice: quiero que aprendan a vivir conforme a la dignidad con la cual han sido llamados. Y como que no la creemos muchas veces, nosotros a veces no tenemos esa convicción en nuestro interior, como que nos seguimos viendo como éramos en el pasado antes de tener esa experiencia de buscar de Dios y de entregarnos a Dios y de poner todo en manos de Dios. Y de alguna manera eso se tiene que estar alimentando, ¿sí? Y ahora que termina el año que le llamamos ahora 2017 año viejo, y estamos ahora comenzando 2018 año nuevo, pues qué mejor tiempo para hacer un pequeño alto en el camino y como dice la Sagrada Escritura, despojarnos del hombre viejo, ¿verdad? No vayan a pensar como mi esposa Sori, que piensa ahí, dice la palabra que hay que despojarse del viejo y ya se anda despojando de mí. No, del hombre viejo, ¿sí? Aclaro. No voy a decir: no, ya me dijo el pastor, ya dijo que ya me puedo despojar del viejo. No, del hombre viejo. O sea, de esas cosas que quedaron inconclusas en el 2017, de esos anhelos y deseos de mejorar en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestra manera de reaccionar, en esos límites que le ponemos a que no queremos expresar el amor hacia las personas, no somos libres para servir, no somos libres para amar, en esas debilidades del carácter que se manifiestan, que cuando estamos irritados, desesperados, hablamos y decimos cosas que no se deben de decir, herimos a los seres que más amamos, porque son a los que más cerca tenemos, y de alguna manera ese desánimo, ese doble ánimo, que decimos una cosa y hacemos otra, o muchas veces que nos proponemos hacer algo de calidad, hacer cambios en nuestra vida y nos quedamos en las uvas que nos comimos, porque nomás nos comimos las uvas de los deseos, pero no las pusimos por obra, no tuvimos la voluntad, no tuvimos la disposición, no tuvimos la constancia, no tuvimos esa perseverancia que se necesitaba, y nos sentimos mal, nos sentimos desanimados. Y eso es lo que en general, cuando comenzamos el año, como que de alguna manera todos como que quieren decir: bueno, ahora sí, Señor, ahora sí va en serio, ¿verdad? O uno mismo, cuando te ves en el espejo, dices: ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a levantar más temprano para hacer esto, para hacer lo otro, etcétera. Entonces, hay una cita que me llamó mucho la atención, y que el apóstol Pedro ora pues por la iglesia, porque él, como apóstol y pastor de muchos, él sabía que se batalla para a veces el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a veces es luchar contra corriente. Tan así dice Cristo que afuera vemos que la mayoría anda en el camino ancho, ¿sí?
y que son pocos los que andan en el camino angosto, donde hacer las cosas como Dios quiere, en los tiempos de Dios, de una manera correcta, honesta, limpia. Y allá afuera es la ley del más fuerte, es la ley de la selva, de la que si no hago, pues te hago antes de que tú me hagas, y siempre estar tratando de avanzar pisoteando a los demás. Y la ley de Cristo no es ser servido, sino servir. Dice, allá en el reino de este mundo, los reyes quieren que les sirvan y que quieren hacerse ricos a costa de los súbditos, de los que están abajo, pero en mi reino no es así. En mi reino es al revés. El que quiera ser grande entre ustedes sea el que está con más disposición de ayudar, de servir, de dar. Y a veces eso como que nos batallamos para ponerlo en práctica en el trabajo, en la escuela, en la casa, porque el mundo lo piensa que es una debilidad y muchas veces lo malinterpreta y abusan, o quieren de alguna manera abusar porque dicen, no, hombre, ese es pescado fácil de echármelo al plato. O sea, te ven como débil, te ven como si fueras una persona que no tienes fortaleza. Y al contrario, el seguir a Cristo, el hacer las cosas como Dios quiere en los tiempos de Dios, el negarte a ti mismo, implica mucho más valor, mucho más esfuerzo, mucha mayor gracia que el dejarte dominar por tus pasiones. El hacer la voluntad de Dios implica más ayuda, o sea, implica más heroísmo espiritual. Por eso hay un capítulo completo en la Biblia, que es el capítulo 11 de Hebreos, que se llama Los héroes de la fe, porque ellos pasaron por muchas dificultades, por muchas luchas, se esforzaron mucho para entrar por la puerta estrecha, para hacer la voluntad de Dios, para no bailar como baila el mundo, sino bailar al son de Dios. Y de esa manera ellos se fajaron y de alguna manera sufrieron en el tiempo presente muchas dificultades porque tenían la esperanza de una patria mejor. Ellos estaban tomando este mundo como una preparación, como un entrenamiento para aprender a ser fieles en lo poco, porque ellos tenían la esperanza de su patria. Dice, su patria, su destino, la Jerusalén celestial, una patria mejor, una patria donde es una ciudad construida por Dios, donde dice Dios, en este mundo vas de paso hacia lo verdadero, hacia lo eterno. Y entonces, de alguna manera el cristiano tiene que tener otro switch, tiene que tener otra mentalidad. Y para ello es estar siempre combatiendo. A veces no estás combatiendo contra los de afuera, ni contra la suegra, sino estás combatiendo muchas veces contra ti mismo, porque hay una parte de ti que sí quiere negarse, sí quiere seguir a Dios, sí ama a Dios, sí quiere ser dócil, y hay una parte de ti que no quiere, hay una parte de ti que te sabotea, que se rebela contra todo, que no puede ni quiere agradar a Dios. Entonces, de alguna manera, a veces la lucha, aunque aparentemente todo está bien afuera, tú andas con esa lucha interior porque hay una parte de ti que no se quiere doblegar a Dios, hay una parte de ti que no quiere ser dócil a Dios, y ahí comienza la verdadera batalla. Más allá de afuera, ahí comienza en el interior, donde Dios, como dice Cristo, dice, ustedes orad y esfuércense por orar, entren en ayuno y oración. Dice muchas veces la palabra que hay cosas que se necesitan hasta ayunar, y ayunar no de la manera nomás de quitarse la comida, sino ayunar de portarse bien, que es el ayuno que nos recomienda Dios en Isaías 58, donde dice, no tanto que dejes de comer, sino que ayunes de dejar de hacer el mal, de ser contestón, de ser enojón, de no querer colaborar con tus papás, o no querer colaborar en casa, o de querer salirte siempre con la tuya. Hay que ayunar de eso, hay que ayunar de tratar mal a las personas que te rodean, de tratarlas de mala gana, de tratarlas con menosprecio. Dice, ahí hay que ayunar. Entonces, de alguna manera, ese ayuno de apartarte de lo malo para aprender a hacer lo bueno, más en estos tiempos es muy necesario. Y la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, encierra todo lo que les he platicado en un solo verso. En un solo verso, el apóstol, que era pastor de almas y que es una carta universal que le escriba para todos los cristianos,
dice así, él ora a Dios de esta manera y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate cómo el Señor estaba inspirando a Pedro a orar conforme a la necesidad que tiene, incluso, no nada más hace 2000 años, sino el cristiano actual. ¿Qué tanta necesidad tengo yo de que Dios en este año 2018 Él mismo me perfeccione? Que aún y cuando voy a pasar por diferentes tribulaciones, adversidades, o a veces que me cuesta seguir a Dios, que me cuesta hacer su voluntad, pero aún en ese sufrimiento en el cual hago las cosas no que quiero, sino las que debo hacer, y por amor a Dios tengo que cumplir con mis deberes, aunque una parte de mí quisiera, ay, cómo quisiera tener vacaciones todo el año. Pues sí, pero hay cosas que Dios te pide hacer, hay cosas que Dios te pide que te esfuerces, que seas valiente, que le pongas empeño a lo que haces, que le pongas más amor a lo que haces, que le pongas más entrega a lo que haces. Bueno, esa parte, qué tan necesario es que esa parte que sí quiere en tu vida, esa parte sea perfeccionada más por Dios, sea afirmada más por Dios, sea fortalecida más por Dios y sea de alguna manera establecida. ¿Por qué perfeccionada? Es como si habláramos como que Pedro le está orando a Dios y le está diciendo: Señor, quiero que en un paño así, en un lienzo esos de terciopelo negro, nos regales 4 joyas, 4 gemas que son de valor especial para todos los cristianos. Y una de esas joyas, lo primero que dice es la perfección. ¿Por qué? Porque la perfección, dice ahí, dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Y por qué la perfección va unida al sufrimiento, al padecer? Porque dice la Sagrada Escritura que dice el Señor: el que quiere venir en pos de mí, cada día niéguese a sí mismo. Ya estás ahí empezando a tener un padecimiento ahí. El negarte a ti mismo implica sufrimiento, implica que si estás pagando un costo por seguir a Dios. Cargue su cruz. El cargar su cruz, acuérdense que no es cargar a la suegra, ¿verdad? El cargar su cruz no es cargar al marido. El cargar su cruz, no, el cargar tu cruz es cumplir con lo que Dios te está pidiendo que hagas. Porque Jesucristo, antes de cargar la cruz, le dijo: Señor, si fuera posible que quitaras esta voluntad tuya de que tenga yo que dejarme prender, porque Cristo se dejó prender, no lo prendieron, Él se dejó prender por amor a Dios y por amor a nosotros. Se dejó enjuiciar, cargó la cruz llevando a cuestas nuestros delitos y nuestros pecados, llevando a cuestas todo lo que nosotros merecíamos pagar por la ira de Dios que tenía contra la humanidad. Él cargó a cuestas, pero era cumplir una misión. Y cada uno de nosotros tenemos que cumplir misiones, hermanos. No tenemos que hacerlas tan espirituales. Yo, por ejemplo, pues lo primero que tengo que hacer, la primera misión es que esté donde esté, yo tengo que aprender a vivir como lo que soy, un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no se está escondiendo para hacer cosas malas, ni se está escondiendo para hacer cosas feas, ni se está ocultando en un viaje por ahí para cometer pecados. Un hijo de Dios, esté solo o esté acompañado, se comporta como lo que es un hijo de Dios. Una persona que tiene temor a pecar contra Dios, una persona que quiere imitar a su cabeza federal que se llama Jesucristo, una persona que está siempre con disposición de obedecer, una persona que no quiere actuar en la carne o en sus fuerzas, sino que cada día se levanta con el deseo de hacer las cosas mejor en el Espíritu o con la ayuda del Espíritu. Entonces, ya implica que es una misión. Y ya como hijo de Dios, ya revestido como lo que me levanto ahí todo ahí, que me duelen las piernas y ahí voy, pero soy hijo de Dios, pero al cuerpo que está habitando ese hijo de Dios le duelen las piernas y ahí se va levantando y ahí se va poco a poco despabilando.
Bueno, como hijo de Dios, ¿qué otra misión tengo? Pues ser un esposo y no un esposo común, porque soy un hijo de Dios, tengo que ser un buen esposo y amar a mi esposa como quiero. No, eso era antes, sino como necesita ser amada. Y ahí tengo que pedirle luz a Dios, Señor, ilumíname cómo necesita mi amada esposa ser amada por mí, no en mi carne, no en mis fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu. Y así te vas. Los que se levantan como hijas o hijos de Dios, pues ahora sigue como hija de Dios jugar el papel de esposa o jugar el papel de mamá, porque hay una parte de ti que no quiere, o de papá, dice, ay, qué lata son los niños. Pues sí, pero como hijo de Dios y como lo que tú, la misión que tienes, pues es estar a ser papá, o ser mamá, o ser hermana, o ser hermano, o ser hija, o ser hijo. Ay, Señor, esta mamá que me tocó, ¿por qué no me tocó la mamá de mi amiga? Bueno, esa es una misión. Tú tienes que aprender a ser una mujer o un hombre que honra a papá y a mamá que Dios te regaló. Y ahí es una misión que requiere toda la ayuda del Espíritu Santo. Ahí estás cargando la cruz porque estás queriendo cumplir la misión que Dios te dio y ser luz ahí donde te sembró. Ay, cómo me gustaría irme a otra casa. Pues sí, pero esa es la casa donde te tocó. Ay, cómo me gustaría estar en un barrio donde todos fueran cristianos. Sí, pero te tocó en el barrio donde te levantas con la tambora en la mañana y te duermes también con ellos. O sea, te tocó. Entonces ahí es donde tú tienes que ser misión. Ahí es donde tienes que hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde tienes que trascender. Y ahí es donde tú te tienes que estar negando y hacerlas todas las cosas con entrega, con amor, con pasión. Entonces, de alguna manera, las cosas, las dificultades, por eso Pedro dice, cuando hayas padecido un poco de tiempo, ahí se va a manifestar la ayuda de Dios. Porque la ayuda de Dios se manifiesta, se perfecciona en las pruebas, en las dificultades. Sabes que en una ocasión al apóstol Pedro, Jesús le dice, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti. Y una vez que estés confirmado, ¿verdad? Que estés bien, allí anímame a tus hermanos. Entonces a veces Dios va a permitir que pases por diversas tribulaciones, adversidades, estrecheces. Ay, Señor, qué suerte tengo. De todos los maestros me tocó el más difícil, o de todos los jefes el más regañón. No es suerte, el Señor tiene un destino en el cual el Señor quiere acrisolar tu fe, que ahí es donde está la adversidad, ahí salga la casta de lo que ya eres. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, compórtate así. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No, corre, huye. ¿Eso haría Jesús? Claro que no. Entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, ahí en la dificultad es donde el Señor empieza a darte un entrenamiento personal y donde las oraciones son escuchadas de una manera muy fuerte, donde lo que leíste hace rato de que el Señor es el pronto auxilio de mis tribulaciones, el Señor es mi alto refugio, el Señor es mi escudo, se hace realidad. Entonces, nosotros, para que logremos avanzar, necesitamos aceptar como parte de la formación de Dios, como parte de las manos del alfarero, el sufrimiento, los momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos que son de prueba, son parte normal de una formación que le da Dios a sus hijos. Tan es así que a nadie, dice la palabra, la disciplina a nadie le gusta, pero da fruto de justicia. Y si nosotros como papás no nos permitimos dejar a nuestros hijos a la deriva, sino en todo momento les ponemos un poco de disciplina, hay que levantarse a tal hora, no, hay que comer esto, hay que bañarse, hay que hacer la tarea. O sea, nosotros no le hacemos la vida fácil a nuestros hijos, pero esa disciplina es parte del amor que le tenemos a nuestros hijos, porque queremos que logren un fruto, que sean personas de bien, que crezcan de una manera ordenada, que crezcan de una manera cuidadosa, que crezcan de alguna manera lo más sana posible. Y para ello no les vamos a dar lo que ellos quieren, sino lo que necesitan
Entonces, de alguna manera nosotros no le hacemos la vida fácil a nuestros hijos. Igualmente Dios. Dios jamás te va a hacer la vida fácil porque te ama. Dios al hijo que ama, Él lo disciplina. Y entonces tú tienes que aprender a ver esas dificultades, esos días malos, esos días difíciles, los tienes que ver como parte normal del proceso que Dios usa, como tú lo harías con tus hijos, no para hacerte la vida difícil, no para que te sientas mal, no, para que digas, Señor, de alguna manera ayúdame a descubrir qué es lo que quieres, por qué estás permitiendo que me toque bailar con la más fea, qué es lo que quieres lograr en mi vida, qué quieres sacar, qué quieres que aprenda, porque si tú le pides a Dios sabiduría, o sea, entender el motivo, el por qué estás pasando por una prueba, vas a poder colaborar con Él y vas a dar mucho fruto, vas a ser perfeccionado. Entonces, por eso la primera joya que Dios da en esta cita es, dice, o pido a Dios que aunque después que hayan padecido por un poco de tiempo, le pido que Dios mismo los perfeccione. Pido que Dios mismo los afirme. ¿Por qué tenemos que ser confirmados? Porque de alguna manera, hermanos, de alguna manera nosotros tenemos que, a través igualmente de las luchas, pruebas, dificultades o retos que nos presenta la vida, necesitamos que Dios confirme su amor por nosotros. Necesitamos que Dios nos haga sentir que está con nosotros. Eso es necesario, es parte o sea, vivimos por fe, pero muchas veces a veces dices, ay Señor, yo sé que me amas, pero revela, o sea, muéstrate más, o sea, confírmame que estás conmigo, confírmame que estás de mi lado. Por eso en las citas bíblicas, en varias partes de la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de los Salmos, dice, Señor, confirma la obra de nuestras manos, confirma a tus hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, en el diario caminar, a veces necesitamos ese dulcecito de parte de Dios, donde el Señor nos haga sentir que vamos bien, que está con nosotros. Hasta a su mismo hijo el Señor lo confirmó. Cuando estaba Jesús de Nazaret dando ese paso de obediencia a la Sagrada Escritura para ser bautizado, Dios lo confirmó y públicamente dijo una voz, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Pasado algunos años, cuando estaba en el monte Tabor y que él empezó a ser transfigurado, nomás estaban 2 de sus discípulos con él y empezó él a trascender su santidad y la luz, la plenitud de Dios empezó a quitar el velo de su carne, empezó a manifestarse una persona radiante de luz. Estaba ahí el Señor, una voz que decía, este es mi hijo en quien tengo mi complacencia. Dios le estaba confirmando. A nosotros también en nuestro caminar necesitamos muchas veces que Dios nos haga sentir de alguna manera que está con nosotros. Nos haga sentir esas diosidencias, esas que no son casualidades, sino son momentos de decir, Señor, ¿cómo cuando más necesitaba la ayuda de X cosa, cómo tú me enviaste a este mensajero, a este ángel? Porque ahora los ángeles no tienen alas, son personas como tú y como yo que son movidas por el Espíritu Santo de Dios para auxiliarte, para ayudarte, para confirmarte. ¿Cómo ves? Estás indeciso, ay, no sé si seguir, no sé si, y empieza Dios te envía a alguien que te da el consejo adecuado, el consejo certero, porque es Dios el que te está confirmando, hey, aquí estoy, no estás solo, yo estoy contigo. Entonces, una de las oraciones muy importantes es que nosotros siempre te decimos, Señor, dame la gracia de que aún en los momentos de dificultad, dame la gracia de ser perfeccionado por ti mismo, dame la gracia de que se afirmen mis pasos. Fíjate, muchas veces hay hermanos que pasan los años de cristianos y ya grandes, ellos necesitan ese dulce, esa luz donde el Señor después de tanto tiempo de servicio, necesiten que Dios les diga, sí, hijito, vas bien, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Muchas veces Dios necesita ese aliento directamente de Dios. Y es algo por lo que está pidiendo Pedro por la iglesia, que el Señor mismo los santifique, los perfeccione y los fortalezca. Imagínate que tú eres un soldado de Cristo y entonces tienes tu espada, tienes tu escudo, tienes tu yelmo, tienes tus botas especiales para que no te haga daño el camino en el que vas transitando. Pero imagínate que cuando ya estás todo así, ya con el armamento especial, prácticamente todo
perfeccionado con todo para seguir adelante, con toda la gracia de Dios. Imagínate que viene la adversidad y te toca pues enfrentar al enemigo y agarras la espada y la agarras y te vas para atrás. Tienes un espadón último modelo. Ni las espadas esas de láser Star Wars sirven. Este es especial, pero no tiene la fuerza para cargarla. Imagínate que tienes el escudo de la fe y tienes una gran fe, pero cuando tienes que levantar, ayúdenme por favor, porque no tengo fuerza para cubrirme con el escudo. Entonces, no nada más necesitamos que Dios nos dé todo lo necesario, sino necesitamos la fuerza de Dios. La fuerza de Dios para sostenernos firmes. La fuerza de Dios para sostener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y poder enfrentar las cosas como Él quiere. El escudo de la fe, pero con fuerza. Esa fuerza es lo que Pedro decía: Señor, te pido que después de que hayan padecido un poco de tiempo, tú mismo los perfecciones, los afirmes y los fortalezcas. Y luego dice, y no nada más que los fortalezcas, establécelos, Señor. Establécelos en tu camino, establécelos en tu misión, en lo que tú tienes destinado para cada uno de ellos. ¿Por qué necesitamos ser establecidos? Porque dice la Sagrada Escritura, dice la palabra de Dios, el Señor, dice Jesús, que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, si anduvimos haciendo esto, haciendo otro, haciendo lo otro, y vas a decir al Señor: nunca te conocí, fuiste un hacedor de maldad. Dice: así pues, a cualquiera de ustedes que oye mis palabras y las pone por obra, es como una persona sabia que está edificando su casa sobre la roca. Entonces, el caminar con Cristo, tienes que entender que desde que tú estás caminando con la disposición de amar, servir y obedecer al Señor Jesús, entonces ahí empieza a hacerse una nueva casa en tu vida. Antes de Cristo tienes una casa antigua, donde está llena de costumbres, donde están llena de vicios, donde están diferentes maneras como te enseñaron. Pero muchas de las cosas que te enseñaron no tienen razón de que las sigas haciendo, porque van contrario a la palabra de Dios. Son tradiciones que ahogan la palabra de Dios. Pero es la casa en la que tú vives. Dice: pues ¿a dónde me voy? Es la única casa que conozco. Por eso cuando tú empiezas tu vida en Cristo como creyente, entonces es cuando empiezas tú mismo, con la ayuda de Dios, a edificar una nueva casa en la cual tú te vas a resguardar. Y esa nueva casa es con cada acto de obediencia, con cada acto de obediencia a la palabra de Dios, donde tú empiezas a poner nuevos cuartos, nuevos cimientos, pero de una manera diferente a como tú aprendiste antes de conocer a Cristo. Llegará el momento en el cual ya te puedas tú meter a esa nueva casa, porque el edificar una casa lleva tiempo. El edificar una casa con buenos cimientos lleva más tiempo que el que quiere edificar una casa con cimientos como si fueran así, de esos de madera así nada más, o así una tiendita así con tela. Eso es más rápido. Pero edificar una casa que dure, edificar una casa que esté segura ante cualquier situación difícil de la vida, se requiere esfuerzo, constancia, tiempo y fe. Y esa constancia es donde nos cansamos a veces. A veces, pues ya comencé la casa, y luego, pues aquel cuarto, pues ahí están los cimientos. Este cuarto tiene 2 paredes, pero no tiene techo. Aquel, pues ya le puse el techo, pero le falta una pared. Entonces, no has terminado nada. Y necesitamos ser constantes. Por eso continuamente les decimos a los niños que se traen a veces aquí a que se les prepare de la palabra de Dios. Digo: pues ¿cómo van a avanzar los niños, hija, si me los traes cada una vez al mes o nada más el día de su cumpleaños? O sea, no hay constancia. ¿Cómo vas a avanzar en edificar la palabra de Dios si vienes de vez en cuando a la iglesia y bueno, pues ahora sí estoy bien inspirado? No, tiene que haber constancia. Para toda cosa buena en esta vida tiene que haber constancia. Para terminar y hacer bien una carrera tiene que haber constancia. Tiene que haber esa disciplina, tiene que haber y esa disciplina necesitamos que Dios nos ayude. Por eso dice la palabra: o pido a Dios, el Dios de toda gracia, que los establezca.
establecernos significa que el Señor nos dé esa solidez, esa estabilidad, esa constancia, que nos dé la gracia de que lo que comenzamos lo terminemos con la ayuda de Dios, sin descansar, sin desanimarnos. La vida cristiana no es una vida de corriendo rápido y ya, terminé. La vida cristiana es como un maratón, donde poco a poco vas midiendo tus fuerzas y con la ayuda de Dios, el que completó la obra a ti la va a terminar, pero tiene que haber constancia. Para que haya fortaleza tiene que haber oración, porque ¿dónde obtengo yo la fuerza para seguir adelante? La fuerza para sostener la espada, la fuerza para sostener el escudo, de la oración. Pero si tengo una oración débil, pues entonces me voy a quedar dormido como los discípulos de Jesús, los discípulos del maestro, que cuando más los necesitaba el maestro, se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo puedo vencer la carne? Con el poder de la oración, con el poder de la oración. Por eso la oración no es una opción, es una necesidad para el creyente, porque si no tengo mi vida impregnada de oración y de búsqueda de Dios, no hay fuerza, no hay fortaleza, y mucho menos pues va Dios a terminar de establecerte con una nueva casa, un nuevo carácter, una nueva. Por eso dice que en Cristo las cosas viejas pasaron, incluso lo que hacías antes y lo que eras antes pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero con tu colaboración. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿con qué? Con tu disciplina. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿con qué? Con tu obediencia. No hay otra manera de avanzar si no ponemos en acción nuestra fe. Y nuestra fe se traduce en obediencia. Nuestra fe se traduce en esa disposición de obedecer y hacer las cosas como Dios dice. Esa obediencia tiene premio, esa obediencia tiene galardones. Por eso dice la palabra de Dios que ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero ¿qué pasa cuando le dices Señor, Señor y sí haces lo que Él nos dice? Nos convertimos en buenos y verdaderos discípulos. ¿A qué nos quiere llevar Dios en esta congregación? A eso, a que seamos buenos discípulos. Detrás de nosotros hay una muchedumbre de personas que vienen apenas por iniciar el conocer a Dios, el acercarse a Dios, el integrarse al camino de Dios. ¿Y quién los va a ayudar? ¿Quién los va a impulsar? ¿Quién los va a prácticamente a estar con ellos para irlos edificando? Pues tiene que haber muchos Pedros. Pedro era un hombre líder que estaba al tanto de muchas almas. Y él decía, Señor, yo te pido, en el nombre, le decía a Dios, Señor, yo te pido que tú eres el Dios de toda gracia, que nos llamaste hasta la gloria eterna en Cristo Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, que una vez que hayan padecido un poco de tiempo mis hermanos, los afirmes, los perfecciones, los fortalezcas y los establezcas. Esa es la oración de una persona que ya ha caminado con Dios, que ya está viviendo en una nueva casa, que no tiene todo alcanzado, pero de alguna manera ya las cosas viejas pasaron y todas aquí están siendo hechas nuevas. ¿Por qué tengo esa confianza? ¿Por qué Satanás no se le presenta a Pedro y dice, a ver tú Pedro, soy el espíritu de incredulidad, ¿cómo te atreves a decirle, a pedirle a Dios tantas cosas? ¿Cómo te atreves a pedirle a Dios que te perfeccione y que te afirme y que te fortalezca y te establezca? Es mucho pedir. ¿No ves que Dios está tan ocupado? Ya no pidas tanto. Pero Pedro se enfrenta a ese espíritu de incredulidad, a ese espíritu de duda. Dice, Señor, ¿tendrás el poder o tendrás la disposición de ayudarme? Dice Pedro, claro que sí. Yo tengo la confianza de buscar de Dios, yo tengo la confianza de orar a Dios de esta manera, porque primeramente me estoy acercando al Dios de ¿qué? De toda gracia, de toda ayuda sobrenatural que pudiera dar, la fuente que nos da la oportunidad de comenzar cada día de nuevo, la fuente de poder a favor de los creyentes es Dios. Entonces, ¿a quién está clamando Pedro? Al Dios de toda gracia. Yo debo de acercarme confiadamente, dice la palabra, al trono de su gracia, donde está toda la ayuda que yo puedo necesitar para hallar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué Dios está Pedro convencido de que Dios lo va a ayudar? Dice, porque Dios que está lleno de toda gracia, Dios me llamó. Dice,
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dios se comprometió contigo cuando Él te llamó. Quizás los vecinos, tus vecinos, tu familia o tú mismo cuando te ves al espejo no dieras un 5 por ti, no apostarías por ti. Dice, no, si no saben cómo soy, si me conocieran. Dios te conoce. Y Dios se atrevió y dijo, apuesto por esa persona que no cree en sí mismo o del que todo mundo duda de él. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y cuando dice la palabra de Dios, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros y los he llamado para que den mucho fruto. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, ya estás del otro lado de la victoria. Porque Dios es el que te llamó, y si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios te está disponiendo un nuevo camino para ti. Por eso nosotros tenemos esa confianza de que nos llamó a tener ese caminar, nos abrió una puerta en el cielo. Cuando dice la palabra, y Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, significa a ti y a mí, hombre común y mujer común, nos ha abierto Dios una puerta en el cielo. Tenemos un lugar para estar sentado con Dios en el paraíso. Pero ese lugar que está ya con tu nombre atrás de ese asiento especial cercano al de Dios, ese lugar Dios te va a capacitar, nos tiene que perfeccionar, nos tiene que establecer, nos tiene que afirmar y nos tiene que de alguna manera ayudar para que lleguemos a ese lugar. Y por eso Pedro, en esta oración que hace y que nosotros queremos hacer, esta oración para nosotros, aplicarla para nosotros en este principio de año, es que el 2018, Señor, sea un año mejor que el 2017, en todos los sentidos. Pero esto no lo voy a poder hacer sin tu ayuda. Necesito, amado Padre Celestial, primero, no tenerle temor ni sentirme cristiano de segunda clase porque me pasen cosas. Porque lo primero que el diablo te hace sentir es, jaja, tú que vas a la iglesia, mira cómo te está yendo, mira cuándo estás sufriendo, mira cómo estás batallando, cristiano de segunda clase. De seguro Dios te tiene ahí semi-abandonado. Eres tercermundista en la vida de los cristianos. No es así, ese es un engaño. Porque la palabra de Dios dice que al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina. Entonces, todas las adversidades que tengamos, todas las luchas que tenemos, todo aquello que se opone a avanzar, es parte perfecta del plan de Dios para aprender a tener victoria. A Cristo, que es nuestro líder, nuestro maestro, no le hizo la vida fácil el Señor. Le hizo la vida difícil como una muestra de que agarrado Cristo de la gracia de Dios, iba a ser victorioso hasta el final. Nosotros tenemos nuestro modelo de vida que es Jesús de Nazaret. Y así el Señor, por eso decía, cada día tiene su propio afán, no se afanen de más. Cada día buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús mismo, que caminó con vida dificultad, con oposición, ni nadie de su familia creía en él. Nadie de sus parientes creían en él. En Nazaret, donde decían, es el hijo del carpintero, lo querían apedrear. A ese Jesús que tuvo tanta oposición, decía, el que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. El que busca, encuentra. ¿Por qué? Porque para poder avanzar en nuestra vida cristiana y llegar a ese lugar del cielo, necesitamos toda la ayuda de Dios. Y necesitamos invocar continuamente al Dios de toda gracia. Así que yo te animo, hermano y hermana, que este año 2018 te pongas las pilas espirituales y cada día te agarres de Dios y, Señor, ayúdame a alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Señor, ayúdame a caminar por las obras que tú de antemano tú ya preparaste para mí. Ayúdame a descubrir el camino que tú quieres que yo haga. Ayúdame a negarme a mí mismo, a cargar mi cruz y obedecerte, porque la palabra sígueme significa obedéceme. Dame la gracia de tener esa victoria que está cercana a la puerta, pero necesito yo experimentarla. Por la fe la tenemos, pero la tengo que encarnar, la tengo que hacer mía, la tengo que vivir. Para poder ser testigo de Jesús, de un Jesús que todo lo puede, de un Jesús todopoderoso, necesito experimentar su victoria en mi vida. Necesito darme el tiempo para poner en práctica todo. ¿Y con qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tendré que dejar todo para irme al África? No, ahí donde estás, ahí en Jerusalén, ahí en tu área,
ahí como papá, como hijo, como hermano, como esposa, como trabajador, como estudiante, ahí tenemos que dar fruto. Tenemos que ser fieles en lo poco y el Señor nos hará dueños de lo mucho. Así que oremos a Dios para que el Señor nos regale estas 4 joyas que son la perfección, que son la afirmación, el fortalecimiento y el establecimiento, para que una vez que las pongamos en práctica este año 2018 sea un año que cada día estemos más cercanos a lo que Dios quiso pensar en que lográramos este año nosotros, que pongamos todo lo que está de nuestra parte, hermanos. Hay muchas oportunidades para servir aquí en la congregación. Yo los convoco para que dentro de 2 domingos, de este domingo al otro, el último domingo del mes, a las 5 de la tarde, estén aquí, todos a tiempo, puntuales, con buena disposición, y levantemos este ministerio, nos acordemos, lleguemos a acuerdos y que todos participemos de este ministerio que es nuestro ministerio, de esta iglesia que es nuestra iglesia. Es la iglesia de Cristo, pero es en la iglesia nosotros nos tenemos que establecer y poner en práctica todo lo que Dios nos ha regalado. Todos tus dones, todos tus talentos, naturales y sobrenaturales, todo tu tiempo, toda tu energía, hay que trabajar todos juntos y encaminar a esta iglesia hacia lo que Dios quiere. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra tuya que hemos meditado el día de hoy, en estas primeras semanas del año, donde tenemos el deseo y el anhelo y la necesidad de reconocer que a veces nos desanimamos porque padecemos, porque pasamos por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, y a veces eso no te entendemos y eso nos desanima, nos desalienta o nos enfría porque dejamos de orar, dejamos de buscar hacer tu voluntad, dejamos de vivir cada día para ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús de Nazaret, a poner todo lo que hemos escuchado hoy en práctica, que aunque hayamos padecido un poco de tiempo, dice la palabra, que tú mismo, Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos perfecciones, que tú mismo nos afirmes, que tú mismo nos fortalezcas y tú mismo nos establezcas, para que, como dice tu palabra, a todo el honor y toda la gloria y todo el imperio sea para ti, para siempre. Amén. Amén y amén. Vamos a entonar un último canto.